Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Espero te encuentres muy bien, como siempre. Hoy día quise hacer un video acerca de el obligar. Obligar jamás, obligar es abusar, ¿sí? Y lo quiero decir así de drástico o de firme, y es obligar es abusar. ¿Por qué lo quiero decir así de drástico? Para que en tu mente todas aquellas acciones en las cuales tú digas, ok, pero no es para tanto, obligar no es abusar. ¿Cómo va a ser si yo lo obligo, por ejemplo, a mi hijo o a mi hija a ponerse un polerón, un chaleco, abrigo? Eso no es abuso. O si yo lo obligo a comer, eso no es abuso, lo estoy haciendo por su bien. O si yo lo obligo a ir al colegio, eso no es abuso, lo estoy haciendo por su bien. ¿Sí? Entonces, yo parto con esta frase de obligar es abusar justamente para que cause este ruido y a lo mejor incluso este rechazo, esta adversión de no siempre es así. Y justamente ahora te voy a contar por qué siempre es así, por qué siempre es abusar. Independiente de que las razones tuyas como adulto, como adulta sean que hay un bien superior y que es por su bien, etc. ¿Sí? Primero que todo, entendamos que si tú sientes que la obligación es algo natural o es algo que hay que hacer, obligar es algo que necesitamos hacer los adultos para que los niños nos hagan caso, lo más probable es porque tú fuiste criado o criada de esa manera. Es porque sientes que ante un otro hay que ejercer presión, que hay que ejercer esa obligación, que hay que ejercer esa autoridad que tienes porque eres el padre o la madre. Y la verdad es que cuando tú te pones en ese espacio, lo que realmente nos estamos diciendo, ¿cierto? Es que estamos por sobre este niño o niña, por ende tenemos más poder, más autoridad y lo vemos como alguien que no tiene derecho a voz, ni voto, ni opinión. Y pensamos que nuestros hijos o hijas no saben lo que necesitan. Pensamos que ellos en el fondo hacen las cosas desde la manipulación, eh, desde el ser malcriados. Y con todas esas ideas, con todos esos juicios y creencias que como adulto tengo, en realidad me pongo en un lugar, ¿cierto?, en donde no veo a mi hijo o a mi hija y vuelvo a repetir esto, entonces no leo ni siento sus reales necesidades. ¿Por qué digo que obligar es abusar? Me gustaría pedirte, por ejemplo, que cierras tus ojos. Cierra tus ojos en este momento y conéctate como adulto. Ni siquiera no pienses en un niño, ni en tus hijos, ni en tus hijas, ni pienses en tu niñez. Piensa como adulto hoy día. Si viene una persona y viene y te obliga a comer, te mete la cucharada como puede en la boca, tú, adulto o adulta, y tú dices, no, no quiero comer esto hoy día, estoy en el casino del trabajo y viene mi jefe y viene y te dice, no, 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 te lo tienes que comer, y te mete la comida en la boca, ¿qué harías? ¿Qué sientes? ¿No sientes acaso este rechazo? Corporalmente hablando, ¿no sientes acaso esta sensación de qué me está haciendo? Si viene una persona hoy día, nuevamente como adulto, y te dice, no, te tienes que abrigar y ponte el polerón y ponte el chaleco y te lo pones porque yo te digo, ¿qué sientes? Si tienes miedo, si estás en tu habitación, en tu pieza y sientes miedo y de repente te dicen, no, 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 tú tienes que dormir solo, tú tienes que dormir sola, lo siento. Imagínate si estás en pareja hoy día, adulto, adulta, ¿cierto? Estás en pareja. ¿Qué pasa si tu pareja te dice, no, yo no quiero dormir contigo? Oye, tú como adulto o adulta anda a dormir solito. Es sumamente incoherente, porque como adultos, en pareja, buscamos dormir juntos. ¿Y por qué buscamos dormir juntos? ¿Por qué buscamos sentir la piel? ¿Y por qué a nuestros pequeños les decimos, no, 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 tú tienes que dormir solo, hazte grande, eres grande? ¿Por qué? Cada vez que utilizamos este pensamiento que aparece, esta creencia, porque finalmente es una creencia, de lo hago por su bien, en realidad lo que estamos haciendo es tratar de imponer nuestra postura de algo que creemos que es bueno para ellos. Sin embargo, no escuchamos cuál es su real necesidad. Por ejemplo, si este bebé o este niño te dice, no quiero comer más o algo, no necesariamente es por mañoso o mañosa. A lo mejor no tiene hambre,
a lo mejor esa comida no le gusta, que es sumamente válido, como a mí o a muchos de ustedes no les gustan ciertas comidas o ciertas formas de preparación. Entonces, ¿desde dónde aparece esta obligación? ¿Por qué a los niños los tenemos que obligar y nosotros los adultos no? ¿No te parece un poco injusto? ¿Por qué en el fondo entonces los obligamos a dormir separados de nosotros o en la pieza al lado y no? Y oye, no hay, mira, no hay ningún monstruo, no hay nada aquí, por favor, concéntrate y duerme, ya es hora de dormir. ¿No te pasa a ti a veces que no quieres dormir? ¿No te pasa a ti a veces que te sientes solo, te sientes apenada o triste o tienes miedo y tienes una pesadilla y quieres un abrazo? Si te pasa a ti como adulto, ¿por qué no le puede pasar a un niño o a una niña? Cuando entonces les decía el tema del comer, el tema del dormir, el tema de abrigarse, todas esas cosas, por alguna razón el adulto justifica que las puede hacer con un niño, pero en sí mismo o en sí misma no lo haría. Y tampoco lo harías con tu pareja porque sabes que tu pareja, ¿qué te diría? ¿Cómo es posible, no? Esto es, de cierta forma, es un maltrato, o tú estás abusando de mí, o tú me estás acosando, dependiendo de la situación. Entonces, ¿por qué con los adultos podemos hacer la salvedad y por qué con los niños o niñas no? Cuando nosotros hablamos de la crianza consciente, no le ponemos solamente ni respetuosa, ni crianza en el fondo efectiva o crianza desde el amor, le ponemos consciente porque para nosotros, para entender, primero para tratar con respeto, para entender, conectar con el amor incondicional, necesitamos ser conscientes de que estamos haciendo muchas cosas de manera automática y por la crianza que hemos tenido, nos comportamos como nos comportamos. Y también hay muchas creencias sociales, ¿sí? Como por ejemplo, me refiero a esto de tiene que ir al colegio porque tiene que ir. ¿Y qué pasa si no quiere ir? Yo conozco niños y niñas que les viene una sensación como de asco, de rechazo, y vomitan, y no quiero, y no quiero. Y papá o mamá los obliga y le dicen, no, es que tienes que ir, es que él o ella se tiene que acostumbrar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa necesidad? ¿Por qué decides pensar que en realidad hay que obligarlo en vez de decir, wow, le estará pasando algo? A lo mejor está incómodo, a lo mejor de verdad ha tenido problemas en el colegio de relacionamiento, a lo mejor le hacen bullying, o simplemente a lo mejor no quiere, que es válido también. ¿Por qué tenemos que forzarlos a hacer algo? Muchos de los padres cuando hemos tenido alguna conversación acerca de esto me dicen, oye Alondra, pero mira, a mí me obligaron, a mí me pegaron y yo soy quien soy gracias a eso. ¡Wow! Y yo digo, ¿eres quien eres gracias a eso realmente? ¿O hay un montón de heridas que no te has permitido ver? Y justamente son esos dolores los que no te permiten en el fondo ser feliz, confiar en los demás, no te permiten vivir de lo que te apasiona porque tienes miedo, dado que todos esos miedos y todos esos abusos son vividos en la infancia, ¿sí? El otro día veía en un juego a un niño de haber tenido, no sé, 8 años. Y él le decía, mamá, tengo miedo de tirarme del resbalín. Y esta mamá le decía, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Pero cómo vas a tener miedo de tirarte del resbalín? Si ya eres grande, estás haciendo el ridículo. Gritaba la mamá a este niño que solamente le estaba manifestando su emoción. Y este niño le decía, pero mamá, ayúdame. Yo no te voy a ayudar, le decía ella, muy firme. Y en vez, quiero que veas esto, en vez de pensar, ¿por qué mi hijo siente miedo? ¿Por qué yo no lo ayudo? Decidimos pensar que mi hijo está haciendo un show, como ella dijo, que está haciendo el ridículo, que nos está manipulando. Todos esos pensamientos que aparecen en ti cuando necesitas dominar una situación son señales de que tú tienes heridas en ti acerca de esa dominación, acerca de ser obligado, de ser obligada. En este caso, por ejemplo, esta mamá que le decía, oye, estás haciendo el ridículo, lo más probable es que ella haya sido tratada de esa manera. Lo más probable, de hecho, es que a ella no le hayan validado sus emociones, la del miedo, la de la rabia, y entonces solo conoce esa manera de ordenar, ¿sí? Entonces, obligar es abusar. Recuerda este ejercicio que te acabo de pedir. Si tú cierras los ojos, si tú te conectas
Nada de las cosas que les harías a un niño, como obligar a comer, como obligar a dormir, como lo hizo esta mamá de eh, ridiculizarlo, de exponerlo o golpear a alguien. Jamás lo harías con un adulto de manera consciente porque sabes que no es algo natural. Pero lo haces con un niño o una niña justificando de que tienes que hacerlo por su bien. No es por su bien. Es simplemente porque no conoces otro camino para conectar, porque hay una herida en tu propia infancia que no te ha permitido sanar, entender que hay un dolor, ¿sí? Entonces, ¿y cómo logro que mi hijo, esta pregunta me la hacen muchísimo, ¿cómo logro que mi hijo haga lo que yo quiero? Entonces yo te pregunto, ¿y por qué quieres que haga lo que tú quieres? ¿Por qué no escuchas primero cuál es su necesidad? En este caso del niño era abrazarlo y tomarlo, darle de la mano, era algo muy simple. En otros casos, por ejemplo, más críticos que a lo mejor mamá o papá me dicen, pero lo que pasa es que no come. Ok, mi primera pregunta sería entonces, ¿cómo son los momentos en que van a comer? ¿Son ambientes estresantes? ¿Tú te preparas para tener una pelea con respecto a la comida? ¿Cómo fue tu propia infancia con respecto a la comida? Lo más probable es que esa mamá o ese papá tengan temas con respecto a la comida. Y tu hijo o hija lo único que está reflejando es este rechazo que tú también tienes dentro de ti, pero que no has querido mirar. ¿Qué pasa con el sueño? Es que no logro que se duerma. ¿Y qué pasa contigo, mamá? ¿O qué pasa contigo, papá? No logro que se duerma. ¿Y yo? ¿Qué pasa con mi mente? Estoy pensando lo que debo hacer mañana en el trabajo, etcétera, etcétera. No logro calmar mi mente. ¿No será también que mi hijo o hija muestra ese nivel de tensión mental que tengo ahí? Hay muchas cosas que nuestros hijos reflejan ante nosotros. Entonces, obligarlos es no escuchar lo que hay ahí, no escuchar lo que les está pasando. Y por sobre todo, que esto lo voy a hablar en otro video, lo voy a complementar, por sobre todo lo que más les dejamos son huellas de desamor. Es decir, yo que soy la persona que más te amo, te golpeo. Yo que soy la persona que más te amo, te obligo. Yo que soy la persona que más te amo, te ridiculizo. Y si yo soy la persona que más te amo y te hace eso, significa que tú vas a aprender que cualquier persona lo puede hacer contigo. Y eso es lo más triste, porque hoy día el bullying y muchas situaciones que ocurren de abuso en los adultos y en la adolescencia, y bueno, también lo he visto en el jardín, ocurre porque esos niños han sido obligados, por ende han sido abusados. ¿Y qué es abusar? Es pasar a llevar la opinión de una persona, y un niño y una niña son personas, son el ser más indefenso que existe y no hemos sido capaces de cuidarlo por nuestros juicios, prejuicios, creencias que tenemos acerca de la vida y la sociedad, pero no los vemos como los seres que son y justificamos ese maltrato por eso es lo que hay que hacer, esto es por tu bien, conmigo también lo hicieron. Entonces te invito, te pido que conectes con su real necesidad, porque ellos no te están manipulando, ellos te están mostrando su sentir. Y sabemos que es difícil muchas veces lidiar con ese sentir, porque nadie nos ha enseñado a respetar a ese otro ser en su, digámoslo así, en su perfección, en su ser completo, sino que estamos entrenados para suprimir, para oprimir, para coartar y no para dejar florecer. Así que piensa, anota, te invito, ¿cuántos actos en el día o cuántas veces yo obligo a mi hijo o hija con alguna justificación que supuestamente es positiva? No hay ninguna, no hay ninguna. Pero Alondra, y si va cruzando la calle y en el fondo está a punto de atropellarlo, perfecto. Y esa sería a lo mejor una situación extrema en donde le salvo la vida. Pero aún así le salvo la vida, no lo obligué a nada, lo saqué del escenario. Son pocas, contadas con esta mano las situaciones en las cuales de vida o muerte yo saco a esta persona y obligo a hacer algo. Todas las demás son solamente ejemplos de tu historia, de los reflejos que no has querido mirar y de aquellas heridas que no has podido todavía sanar. Te mando un besito. No los obligues.